Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar todos acá. Hola a todos. Con ustedes, jazmines en otoño. Cuando yo era chiquita, mi mamá me puso Verónica. Y era muy feliz porque vivía con mi abuela Marta. Y mi abuela Marta era lo más para mí. Era una abuela que me llevaba a la plaza, me iba a buscar a la escuela, me hacía bizcochuelos de chocolate. Pero lo que más me gustaba de mi abuela era que a la tarde ella se sentaba en la cocina, apoyaba el costurero en la mesa y comenzaba a coser. Un día surcía medias, otro día levantaba o subía falda o reforzaba botones. Y también me cosía los 7 que se me hacían en las polleras por los alambres. Y yo cuando la veía y veía que lo hacía con tanta dedicación y esmero, que yo le decía a mi mamá, mamá, me encantaría ser como la abuela. ¿Cómo cose con tanta dedicación, con tanta voluntad, con tanta alegría y bien todo? Y a mí no me sale. Me cuesta mantener el cuarto ordenado, la ropa doblada y colocada en el placar. Me distraigo mucho en clase, en las clases de matemática también. No le presto atención a la maestra. Y mi madre siempre me hablaba con ejemplos. Me decía, Verónica, vos fíjate el jardinero, por ejemplo. ¿Por qué tiene lindas las plantas? Porque él les habla. Entonces las plantas salen hermosas. O la maestra que busca recursos, estrategias para sus alumnos, para que ellos aprendan bien. O el empleado de algún negocio cuando te recibe con una sonrisa y de repente tenés ganas de comprarle y te vas feliz. Para todo tenés que poner parte de vos, esmero, tenacidad, voluntad. Y también me decía que cuando ella era chiquita, había cosas que no le gustaban hacer, pero en esa lista, las hacía primero y bien, para no repetirla 2 veces. Siempre vivía con ejemplos. También me decía que podés lograr de repente tener tu cuarto ordenado o prestar atención en clase o hacer prolijamente la tarea, así como aprendiste a caminar. No aprendiste a caminar de un día para otro. Te costó, tuviste que mantener el equilibrio, hasta que llegó un momento que caminaste sola. Lo mismo para hablar también. Hubo palabras que te costaron mucho y lo lograste. Y es así la vida. La vida se te van a presentar obstáculos, piedras, que vas a tener que vencerla y lo vas a lograr, pero lo vas a lograr con, con mucho de vos, con esmero, con voluntad, con alegría, con amor. Así la vida va a ser más llevadera, seguro. Y también me decía una frase mi madre que yo la tengo grabada en mi corazón. Para que las cosas salgan bien, tenés que poner mucha voluntad de tu parte. De esta manera vas a reforzar mucho tu carácter y tus acciones van a tener siempre el sello de tu personalidad. Mi mamá tenía una señora que la ayudaba en los quehaceres domésticos. Y yo veía que ella cuando limpiaba la lámpara del comedor, que eran todos con cristales, que los limpiaba con agua y vinagre, lo hacía cantando. Le pregunté, Nancy, ¿por qué cantás cuando limpias los cristales? Y ella me respondió que lo hacía para que esos cristales brillen cada día más. Por eso, yo siempre me acuerdo de mi mamá que para hacer las cosas bien hay que poner voluntad, pero también hay que poner una cuota de alegría. Mm.
Nora y Susana, dos señoras de más o menos 60 años, eran amigas y artistas. Compartían un estudio en un departamento en el que vivían. Se habían conocido cursando la carrera de Bellas Artes y la coincidencia que vivían en el mismo edificio las había hecho muy amigas. Así que por las tardes, cuando se podía, cuando el clima era agradable, iban a pasear, pero más que nada a visitar galerías de arte. Bueno, eso continuó esa amistad hasta que un invierno vino demasiado frío, fue como inesperado. En la ciudad se suspendieron todo lo que era al aire libre, los deportes, las reuniones. La gente prefirió quedarse en la casa porque había habido un montón de casos de pulmonía. No era letal ni nada de demasiado peligro, pero no se querían exponer. Nora entonces se resfrió, pero un resfrío que le pareció que eran los mismos que siempre había tenido cada vez que había un cambio de estación o que el clima se hacía frío o con demasiada humedad. Ya los conocía, pero esta vez no se le fue. Y fue empeorando, fue cada vez peor hasta que se puso en cama. Se quedó en la cama y en vez de pintar con su amiga en el estudio y pasar aquellas tardes tan lindas con fondos musicales, se quedó así, mirando por la ventana la pared enfrente sin pintar del edificio grande que había. Estaba cada día peor. Susana, su amiga, entonces se dedicó a cuidarla y hasta casi se mudó con ella. La acompañaba todas las tardes, trataba de levantarle el ánimo, pero no pasaba nada. Entonces Susana llamó al doctor, que después que la revisó, la llamó en una parte y le dijo, su amiga parece que como que no quisiera vivir. Está mal, los pulmones están muy comprometidos, pero ella no tiene entusiasmo, no hay nada que le guste. Sí, le contestó Susana, nos encanta pintar. Es más, teníamos programado un viaje a Nápoles para el verano que viene. Bueno, cuando se fue el doctor, Nora en la cama quedó todavía como más triste. Y Susana tenía un trabajo que hacer y lo llevó al departamento de Nora para estar cerca de ella. Y mientras pintaba, la escuchaba. La escuchaba que hacía unos números, que decía 10, 9, 8, una cuenta regresiva. ¿Qué estás haciendo? No, le dice, hace unos días las hojas del árbol estaban llenas de hojas. No me daba tiempo de contarlas, pero ahora cada vez son menos. 10, 8, 9. Cuando se caiga la última hoja, también me iré yo. También me voy a morir. ¿No te lo dijo el médico? Ay, pero por favor, nada que ver. Vas a estar muy bien. Déjate de pavadas. Ahora voy a la cocina, te voy a traer un tecito y espero que descanses y mañana es un nuevo día. Dicen que va a salir el sol. Bueno, pasó la noche.
Susana, cuando no era todavía tan tarde, estaba inquieta, tenía como necesidad de contar esto a alguien. Entonces fue a tocarle el timbre, casi a medianoche, cuando vio que Nora se durmió, a don Cosme. Don Cosme vivía en el tercer piso. Era para Otro, ellos el único chica, amigo. suma, es decir, es el tercero consecutivo en baja, el tercero bajo la Él, actual. Si desglosamos adentro del consumo masivo total, vemos los siguientes números. En las grandes cadenas de A supermercados, ver, la caída Sonia, ¿podés mutearte, por favor? Gracias. bueno, don Cosme había sido un gran pintor, pero ahora estaba muy dejado, estaba como abandonado. Y en el piso iba, si estaba todo tirado, bebía mucho. Lo que pasa es que él se había puesto así porque decía que nunca había logrado pintar una obra maestra y eso lo deprimía. Pero de todos modos, Susana no tenía otra persona, así que a esta no fuera la mejor. Le estuvo contando acerca de Nora y que cómo estaba de ánimo sobre todo, porque bueno, los pulmones con alguna medicación o algo por ahí se podía mejorar, pero le faltaba esas ganas. Así que los dos hablaron de ella y bueno, un poquito se consolaron. Entonces Nora estaba en el departamento durmiendo y Susana decidió ir a dormir con ella esa noche. A la mañana siguiente cambió todo. Nora se despertó contenta, le habló, le pidió a Susana que corriera a la ventana y entonces vio que todavía en el edificio de la pared de enfrente, donde estaban todas esas ramas secas y feas que ella había estado mirando durante días, había una hoja dorada. Y le pidió, vamos a desayunar a la cocina, quiero esto, quiero el otro. Bueno, era como un milagro. Hasta habló del viaje a Nápoles. Entonces la amiga, toda contenta, fue a la calle a ver si compraba algunas cosas que le faltaban en la heladera. Cuando bajó al hall del edificio, vio que había mucho movimiento de gente que estaba murmurando por acá, murmurando por allá, otras estaban en la vereda. No entendía nada. Entonces le preguntó a la portera, ¿pasó algo? Sí, le contestó, sí, don Cosme que se murió anoche, se murió acá en la calle. Inmediatamente Susana levantó la vista y comprendió todo. Vio la hoja dorada pintada y entonces supo que él había logrado su obra maestra. Vio en el edificio escaleras, tarros de pinceles, pinturas y una linterna. Pero él pudo lograrlo y se murió en esa noche helada con esa satisfacción. Cada vez que llegaba el mes de julio, a mi barrio llegaba el circo. Para una nena de 8 años como tenía yo, la carpa era un castillo mágico.
Mi mamá, mi papá y yo vivíamos al lado del terreno donde se armaba la carpa. Y como mi papá era electricista, siempre lo llamaban para hacer algún trabajo. Le pagaban con entradas, así que yo todos los días me iba al circo. Ahí Sí, sí, las... es así. Dani, la realidad es que este eh, viernes ya se Sonia, viene ¿te puedo pedir que te... una suba del ¿Qué? por 5%, favor, Sonia. el de último dato disponible de inflación y 2 puntos adicionales. Ay, perdón, no escucho, hola. Le suman ¿Podés silenciarte? Perdón. Y les contaba a ustedes que, antes de esta interrupción, que todos los días yo me iba al circo. Ah, las luces llegaban a mis ojos. La música llegaba a mis oídos. El domador, los malabaristas, las equilibristas llegaban a mi alma. rentando en materia Pero de... Frankie, el payaso, llegaba a mi corazón. Si eso no A todos los sucede, chicos nos gustaba. Todos nos reíamos mucho con Frankie, así que cuando él estaba en la pista, le cantábamos, lo aplaudíamos. esto de la situación Frankie, Frankie, Frankie. Ah, cómo nos hacía reír. Siempre daba una vuelta y nos regalaba caramelos. Todos los gobierno, días a mí me regalaba caramelos. un Un tren día, por hora por del uno de carromato los de ramas Frankie, de salió un libertad y la señor con todo humanidad. el pelo blanco y la cara llena de arrugas. Yo, curiosa, lo seguí. Y llegamos hasta la villa, que estaba a 5 cuadras de mi casa. Sí, era Frankie, porque le estaba regalando caramelos a los chicos. Pero las vacaciones de invierno terminan. Y así también llegó el día de la última función. Yo llegué 1 hora antes, con un ramo de flores que había cortado en el jardín de mi casa y también con una cartita que le escribí a Frankie. Había dibujado corazones y los pinté muy prolijamente con la pinturita roja de la caja nueva que me compró mi mamá. Y le escribí que lo quería mucho y que lo invitaba a comer ravioles caseros que esa noche iba a cocinar mi mamá. Cuando sonó la banda, las luces se encendieron, los artistas del cine, del circo comenzaron a ir por la pista. Pero los chicos nos dimos cuenta todos. Entre los artistas no estaba Frankie. Así que lo empezamos a llamar. Frankie, Frankie, Frankie. Y de pronto el cortinado de terciopelo rojo se abrió. Y ahí apareció Frankie, caminando y pisoteándose los zapatones. ¡Ay! ¡Cuánta risa que nos daba! Porque hacía piruetas y volteretas. Nunca nos habíamos reído tanto. Daba vuelta a la pista y parecía que se caía. Y no se caía. Y nosotros nos seguíamos riendo. A mí me dolía la panza de tanto reírme. Cuando repartió caramelos, yo vi que le temblaban las manos. Mm, debe tener frío. Así que cuando él llegó donde estaba yo, me saqué la bufanda y se la di. Él la agarró con sus manos y me la volvió a poner en el cuello. Y se llevó una mano a la mejilla, como enjugándose una lágrima. Luego, cuando llegó al centro de la pista, nos saludó a todos levantando muy alto sus manos con sus guantes blancos. Y se cayó.
El domador y una de las equilibristas fueron corriendo hasta donde estaba él. El domador se agachó, le puso las manos en el pecho y después de un rato se levantó y nos dijo a todos: hoy Frankie no va a poder actuar. Y se llevó la mano a la mejilla. Parecía que lloraba. Los artistas empezaron a ir hacia la pista. Yo salté la valla y fui esquivándolo, sí. Sí, total, a mí, ¿quién me iba a mirar? Llegué hasta donde estaba Frankie y le puse el ramo de flores y la cartita entre las manos. Sentí en la cara como un beso y miré una mariposa, pero en el circo no hay mariposas. Cuando llegué a mi casa, le conté a mi mamá que había invitado a Frankie a comer ravioles. Yo sabía que mi mamá se iba a enojar, pero también sabía que después me iba a perdonar. Así que esperé. Pero mi mamá no se enojó. Ella también se llevó la mano a la mejilla. Esta es la historia de la relación entre un padre y un hijo. En 1971 nació Hernán. Lo primero que el padre de Hernán le dijo a su esposa fue: ay, ojalá que Hernán salga bueno en los deportes, que sea un futbolista famoso o un tenista internacional. Si es alto, que juegue básquet. ¿Sabes lo que yo daría porque él fuera famoso? Sería mi sueño hecho realidad. Porque el papá de Hernán amaba los deportes. Practicaba todos los deportes habidos y por haber. Ya a los 5 o 6 años envió a Hernán al club para que aprendiera fútbol. Y él se quedaba mirando las prácticas. Se ponía fuera de la cancha y empezaba: dale, Hernán, dale, 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 gambetea, dale, tenela, 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 dale, 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 anda, 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 anda al arco, no, te la sacaron, Hernán. ¿Qué estás haciendo, Hernán? A Hernán le daba tanta vergüenza los gritos de su padre. Y eso no era lo peor eran las miradas que su padre tenía hacia él. Miradas como de bronca, de enojo a veces, de frustración. Y Hernán lo pudo comprobar un día en la plaza. Hernán iba caminando delante de sus padres. Su papá le dijo en voz alta a su mamá: che, míralo a Hernán. Es un gordo, camina como un gordo. Y es un desastre para los deportes, con ese cuerpo. Y yo que tenía la esperanza que fuera bueno en los deportes, qué sé yo, en fútbol, aunque sea, pero nada. Que no tiene el cuerpo, pero tampoco tiene el ingenio, la astucia que hay que tener para jugar. Hernán escuchó. Primero le pareció una pesadilla. Tenía ganas de llorar a los gritos, pero se contuvo. Su papá diciendo eso de él. Lo que lo lastimaba en esas palabras. Tanto que toda la vida siguió con ese trauma. Pero él trató de pensar que no había pasado nada y quiso estar cerca de su padre. Entonces empezó a comprar todas las revistas de deportes, empezó a estudiar los reglamentos, los torneos, los jugadores, y con su papá los fines de semana miraban partidos de fútbol o los escuchaban en la radio, y hablaban mucho de deportes. Y Hernán estaba contento, porque así su padre lo trataba bien. Y él de tanto en tanto pensaba en esas frases tan hirientes que había tenido en el parque, pero
trataba de olvidarlas. Cuando él fue más grande, a los 15 años, sucedió algo que lo cambió todo. Fueron a Mar del Plata en unas vacaciones. Cuando llegaron, el padre de Hernán lo primero que vio fueron unas inmensas canchas de pádel en el centro de Mar del Plata. Se olvidó del mar y alquiló las canchas de pádel. Todos los días jugaba con Hernán. Hernán se defendía. Y ahí la relación cambió. Ya su padre lo miraba con otros ojos. Pasaron unas vacaciones hermosas. Y a la vuelta, Hernán se animó y le dijo: Pa, se me ocurrió algo. A ver, no te enojes, pero se me ocurrió. Se me ocurrió. ¿Por qué no pones una cancha de pádel en Mercedes? No hay ninguna. Ya sé que te gusta el tenis, pero viste que el pádel es lo que ahora está de moda. Y bueno, es parecido. Mi padre lo miró. La cara se le transformó. Pata dura como no hay dos, Hernán, pero esa cabeza, sos inteligente y tenés una idea genial. Esa idea es hermosa. Voy a trabajar y voy a jugar. Eso es hermoso, es hermoso. Mira, no me podrías haber dicho algo más lindo, Hernán. Al otro día ya estaba alquilando una cancha, un local, para poner 2 canchas de pádel. Armó torneos, fueron un éxito en Mercedes. Y él jugaba muchas veces cuando faltaba alguien. También Hernán jugaba, trabajaba. Daban premios en los torneos, eran famosos en Mercedes. La relación perfecta. Hernán estaba tan feliz. Pasaron muchos años. Durante mucho tiempo tuvieron esas canchas de pádel. Hoy, Hernán tiene 55 años. No es deportista, no juega nada, no tiene más las canchas de pádel. Es escritor, como él siempre había querido. Y él imagina que si tuviera que volver a nacer, lo haría en ese lugar, con esos padres, viviendo esta historia que yo les conté y todas las historias que vivió con su padre, tal cual fueron, desde el principio, tal cual, sin quitar ninguna, desde el principio. Bueno, este aroma a jazmines en este otoño, qué lindo la estamos pasando. Estos 4 cuentos que fueron cayendo del árbol como las hojas de otoño. Así que ahora les propongo volver con el mismo link al segundo Zoom, que quedan 2 cuentos más y muchas sonrisas y muchas cosas lindas. Así que bueno, gracias a todos los que están acá presentes. Les pido que entren con el micrófono silenciado, así empezamos con la grabación y seguimos disfrutando. Con el mismo link entramos al segundo Zoom. Gracias, muchas gracias.